Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de las webinars de Seisida. Sabéis que el tema fundamental es hablar de temas que nos van a dar más datos, más información para cuidar mejor a todas las personas que viven con VIH, más allá de lo que es el control virológico. Esta tarde vamos a hablar sobre adherencia y resistencias a los antirretrovirales. Como sabemos todos, el VIH es una enfermedad crónica con una expectativa de vida parecida, similar prácticamente a la de la población de referencia, pero que precisa que tomemos una medicación diaria de forma, a día de hoy, indefinida. En este aspecto, las resistencias al virus, tanto las primarias como las que se pueden adquirir, son muy importantes para conseguir ese control virológico sostenido. Y en relación directa, la toma adecuada del tratamiento antirretroviral, la adherencia, es una de las principales causas de que un tratamiento antirretroviral pueda fracasar y producir estas resistencias. Pues para hablar de estos temas complejos e importantes tenemos en primer lugar a la doctora Rocío Montejano, que trabaja en el Hospital La Paz y que tiene una amplia experiencia en el tema de las resistencias, y tanto a nivel clínico como a nivel de publicaciones. La segunda ponencia, que es ya directa polifarmacia, complejidad farmacoterapéutica, estará a cargo del doctor Ramón Morillo, experto en farmacia, es el que lleva la farmacia del hospital en que trabaja y que también tiene una amplísima experiencia en este campo, en la dirección desde farmacia y también en la investigación y la publicación de la adherencia al tratamiento antirretroviral. Y sin más, van a hablar de forma consecutiva. Paso la palabra a la doctora Montejano. Toda Seisida por la invitación, y deberíamos decir también a Gilead porque hace posibles que estos webinars se lleven a cabo. Como ha dicho Celia, yo voy a hablar de adherencia y resistencias, y la verdad el título para mí era algo muy interesante, decir si la adherencia es la única causa de las resistencias. Para ello, lo primero que deberíamos hablar y definir es qué son las mutaciones, y sobre todo porque no todas las mutaciones son de resistencia, ¿vale? Se define como mutaciones un cambio en la secuencia del ácido nucleico, pero algunas de las mutaciones son polimorfismos que al final no van a afectar a la susceptibilidad de los fármacos. Sin embargo, las que a nosotros nos interesan son las mutaciones que generan resistencia a los fármacos, y así es como se producen. Se produce el cambio en la secuencia del ácido nucleico, que esto da alteración, se produce un cambio en la estructura y finalmente en la proteína resultante. Esta sería la secuencia. Primero se produce el cambio en los nucleótidos. Vamos a ver el ejemplo de lo que sería una de nuestras famosas mutaciones, la M184V, que es una de las que afecta a muchos de los regímenes de tratamiento que tienen las personas que viven con VIH. Entonces, se produce el cambio, como he dicho, en la secuencia de los nucleótidos. Lo que habría sería un cambio de una adenina por una guanina, y esto codificaría un aminoácido diferente. En la posición 184 lo habitual es tener una metionina, y con este cambio de aminoácido lo que tendríamos, se secuenciaría una valina. Esto produce, como veis en la imagen, un cambio en la estructura de la retrotranscriptasa del virus. Si veis, el comecocos se cierra un poquito la boca, y eso afectaría a que el fármaco no pueda actuar y perdería de ser en el caso wild type, como veis aquí, el origen, que es su metionina, tener una actividad del 100% frente a algunos fármacos, a ser completamente variable, y en algunos de los fármacos perder completamente la actividad, y en otros de los fármacos incluso ser hipersusceptibles. Aquí podéis ver más ejemplos de cómo se producen estas mutaciones y qué es lo que ocasiona. Este caso primero sería, como os he contado, que se cierra la retrotranscriptasa. En este caso, igualmente impide la unión del fármaco, y esto hace que el virus se pueda seguir replicando, y en este caso lo que hace es una alteración en la función.
¿Pero qué impacto tienen? ¿Por qué son tan importantes? Pues la realidad es porque los virus en general, en concreto los RNA todavía mucho más, y el VIH es uno de los que se lleva la palma, tienen una alta tasa de mutaciones. Y si vemos, como veis en esta gráfica, inicialmente tendríamos un montón de virus casi completamente diferentes por esta alta tasa de error que tiene, que al someterlos a una presión selectiva farmacológica hace que aparezcan nuevas especies de virus prácticamente diferentes. Y de hecho, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones es necesario que se cambie el tratamiento antirretroviral, y de esta manera lo que haríamos una nueva selección de especies que, si son sensibles al fármaco que le hemos cambiado, que le hemos prescrito o que le hemos añadido al tratamiento, dejaría de replicar, como veis en esta gráfica. Asimismo, esto es lo que veríais, que en el momento en el que no hay, lo más importante entender es que si no tenemos fármaco en sangre, el virus replica, pero no genera mutaciones, y si tenemos, por el contrario, niveles farmacológicos suficientes, el virus no replica y no genera mutaciones. Pero entre medias tenemos un amplio margen de niveles subóptimos, que a medida que aumenta el fármaco se producen menos resistencias, pero si los niveles farmacológicos son subterapéuticos, es cuando más resistencias se pueden producir a los fármacos con los que se está recibiendo como tratamiento. Sin duda, no todo en el éxito del tratamiento antirretroviral es las resistencias, porque hay otros muchos factores que están implicados en mantener este éxito terapéutico. Y como veis en esta gráfica, hay factores relacionados con el sistema inmune, relacionados con el propio virus, resistencias que tenemos, el subtipo de virus, y otras incluso con el tratamiento. Y todas ellas se interrelacionan y tienen un papel muy importante en la supresión de nuestro paciente. Para simplificar esto, los factores que a largo plazo o que más impacto pueden tener serían estos: factores relacionados con el paciente, con el fármaco y con el virus. Vamos a hablar primero de los relacionados con el virus. Realmente las mutaciones basales, lo que decía Celia, como lo ha llamado las mutaciones primarias, las resistencias primarias, que son las que el paciente tiene cuando se infecta o con el virus con el que se infecta, y la carga viral que tiene. Esto es, estos factores virales, como he dicho, la carga viral es un factor importantísimo, sobre todo por la alta tasa de replicación de mutación que puede tener el VIH, llegando en algunos casos a producir más de 2 billones de copias al día, y esto genera muchísimas cuasi especies, como os he mostrado en las gráficas anteriores. En este esquema sería lo mismo de un virus que genera unas primeras mutaciones, cómo se van generando distintas subespecies a lo largo de los ciclos de replicación. Y sobre todo, una cosa muy importante es que a cargas virales más altas, mayor probabilidad de mutación. Cuanto más virus haya, más replica, y eso significa que tiene más posibilidad de que genere mutaciones de resistencia incluso. El otro factor que, como decía, eran las resistencias transmitidas, las que tenemos cuando nos hemos infectado la primera vez, y el subtipo de virus también, porque en algunos fármacos tienen menos respuesta en función del subtipo del virus. Otro de los factores en los que, pues creo que es un papel muy importante y que en el tema de la generación de resistencias, y que para eso era este webinar, era el papel que puede tener la adherencia, la adherencia al tratamiento. Este es el factor en el que el paciente puede tiene más impacto, y esto va a depender sobre todo de la tolerabilidad del fármaco y de lo simple y sencillo que sea el régimen para tomar. Es verdad que en algunos estudios lo que hemos visto es que hasta el 60% de las personas que tienen VIH no son adherentes al tratamiento antirretroviral. No podemos dejar de pensar que el VIH es una enfermedad crónica que requiere un tratamiento de manera continuada y, por el momento, crónico y a largo plazo. Ojalá que en unos años podamos decir lo contrario, pero a fecha de hoy
es lo que tenemos. Y que una adherencia deficiente puede incrementar el riesgo de fracaso virológico, la aparición de resistencias y el mayor riesgo de transmisión del virus. Además, esto se ha relacionado con la calidad de vida relacionada con salud, que es uno de los factores que además se relacionan con la baja adherencia al tratamiento antirretroviral. En resumen, es un poco un círculo vicioso, es si hay mala adherencia, hay peor calidad de vida, o la peor calidad de vida genera una peor adherencia, son cosas que van muy relacionadas. Y es algo que es en lo que debemos hacer hincapié como clínicos, en que una buena adherencia al tratamiento del VIH sí que ayuda a alcanzar unos mejores resultados virológicos e inmunológicos, y esto a la larga también va a hacer que haya una mejor calidad de vida relacionada con la salud, porque vamos a dejar de tener otras enfermedades relacionadas. Cuando se ha estudiado los obstáculos que tenemos a la adherencia del tratamiento antirretroviral, en este estudio a mí me parece que es muy interesante porque es un metaanálisis que incluye 125 estudios en los que se ha reportado adherencia por las barreras de adherencia que tienen los pacientes, incluye casi 20.000 personas que viven con VIH, 17.000 adultos. Entonces, aquí los datos más importantes y la primera causa de falta de adherencia es el olvido al tratamiento antirretroviral, pero hay otros muchos que creo que son muy importantes y que tenemos que tener en cuenta, como son el estigma, la depresión, como veis aquí marcados en rojo, que son algunos de los factores que se relacionan. Agrupados en concreto, los que más puntuación se llevan de peso aquí en este análisis era el temor a ser descubierto y temas relacionados con la salud mental, incluso con el consumo de drogas. Pero también hay otros factores que se han relacionado con la medicación, como es el miedo a tener toxicidades, la propia presencia de toxicidades o efectos secundarios, o que sean tratamientos complejos porque requieran mucho número de pastillas. Cuando se ha analizado los factores o cómo de importante es la adherencia en la generación de resistencias, en este estudio que se realizó en la Corte Suiza, que desde el punto de vista de los clínicos nos ha dado mucha información acerca del seguimiento de los pacientes a largo plazo, y en las distintas medidas de adherencia, una adherencia del 100%, una adherencia entre el 95 y el 99% y menor del 95%. Esto es fallar una vez a la semana aproximadamente. Cuando analizaron en los no análogos, sí que había una relación clara entre menor adherencia, mayor aparición de resistencias. Cualquier resistencia, aquellas relacionadas con la familia a la que estaban analizando, los no análogos, incluso la emergencia de la mutación 184V, que como os he puesto el ejemplo al principio, pero es una de las que funcionar los tratamientos posteriormente. Es verdad que esta mutación es una mutación un poco peculiar porque altera la capacidad replicativa del virus, porque no se sabe muy bien el impacto que puede tener en la clínica, pero la realidad es que si nos fijamos en ficha técnica, no podríamos tratar a muchos de los pacientes que tienen estas mutaciones. Entonces, pues es una cosa muy importante analizar si también se genera esta mutación. Y cuando analizaron los inhibidores de la proteasa potenciados, no encontraron diferencias. Y de hecho, si veis, en aquellos pacientes en los que tenían una adherencia de menos del 95%, tenían más mutaciones, pero no era algo correlacionado cuando analizaban en las mutaciones específicas del grupo. Y lo mismo cuando vieron el impacto o cómo se desarrollaban estas mutaciones en función de las distintas adherencias en los dos mismos grupos de tratamiento, inhibidores de proteasa y no análogos. Aquí veis que hay una relación más o menos clara a mayor tiempo, mayor aparición de resistencias, pero con los inhibidores de la proteasa no había esa relación. Y esto lo que pone de manifiesto es la importancia que puede tener el fármaco en sí o el tratamiento antirretroviral en la generación de resistencias. Y por eso vamos a hablar de este último apartado, que es el impacto que puede tener los fármacos en la durabilidad del tratamiento y cómo puede influenciar la supresión a largo plazo. Dos
dos puntos muy importantes, que son los niveles farmacológicos y la barrera genética, la barrera a las resistencias que pueda tener el fármaco. ¿Qué es la barrera a las resistencias? Pues esto se describe como lo fácil que es para el VIH replicar en presencia de un antirretroviral y por lo tanto generar y seleccionar resistencias al fármaco. Y esto está condicionado por varios aspectos a su vez. Uno de los más importantes es la barrera virológica que tiene el fármaco, la barrera genética. Y se define básicamente como el número de resistencias, el número de mutaciones que se tienen que acumular para perder la actividad y que a su vez está condicionado principalmente por la potencia antiviral que tiene el fármaco. Cuanto más se suprime el virus, menos posibilidad hay de que se aparezcan mutaciones, porque si no hay virus circulando, pues no puede haber mutaciones, obviamente. El otro punto importante que contribuye a la barrera a la resistencia es la unión a la diana. Esto es, que el fármaco tenga una estabilidad de acción que, a ser posible, sea más de 24 horas, porque eso va a ir condicionado a la gran actividad que tenga antiviral, y además que tenga actividad frente a varios objetivos. Esto hablamos de un régimen de un tratamiento de varios fármacos de un tratamiento antirretroviral, de manera que si una diana falla, tengamos otra que rescate a las mutaciones, que rescate a ese fármaco. ¿De acuerdo? Y por último, la barrera farmacológica. Esto está condicionado por la propia farmacocinética del fármaco, sobre todo, y algo que nos va a facilitar la adherencia también y el cumplimiento y los niveles del fármaco, es que tenga muy pocas interacciones farmacológicas con otras medicaciones, que además tenga unos niveles de vida media que sean fácil la posología, la administración y la posología para el paciente, y que tengan un alto cociente inhibitorio mínimo. Esto significa cuánta es la mínima concentración de fármaco que puedo tener para evitar que se generen resistencias. En esta gráfica lo veis con un poquito más de detalle. Esto es, si el fármaco está por debajo de esa concentración inhibitoria, se van a generar resistencias, y mientras esté por encima va a tener niveles suficientes para tener actividad antiviral y evitar que se generen las resistencias. Esto es un modelo que a mí me parece que es muy gráfico, porque va a condicionar todos estos niveles que os he contado, la farmacocinética y cuánta vida media tiene. Esto es muy importante para ver cómo combinamos los fármacos y qué tratamientos ponemos en una pastilla única para que se protejan unos a los otros. Porque de hecho, si en este modelo lo que se muestra es qué pasaría con los niveles de los 3 fármacos si nos tomásemos la medicación cada 3 días. Entonces, como veis en este ejemplo, aquí habría el primer día, las primeras 24 horas, en el que tendríamos tratamiento con 3 fármacos. Las siguientes 24 horas tendríamos, o incluso más, tendríamos cobertura con 2 fármacos, porque el primero ya ha bajado de los niveles de la concentración inhibitoria mínima, y un último día que realmente, bueno, son 4 días, no he dicho, son 96 horas. Entonces, un último día en el que solo tendríamos un fármaco activo. Imaginaros toda esta posibilidad que tenemos para generar resistencias. Si son otras combinaciones de fármacos, pasaría lo mismo. En este primer día tendríamos cobertura con los 3 fármacos, cobertura con 2 fármacos básicamente no habría, un tercer día que solo tendríamos un fármaco activo, y finalmente habría días incluso que no tendríamos tratamiento activo, que estaríamos bajo los niveles terapéuticos y donde la generación de resistencias va a ser muy fácil. Y esto pone de manifiesto por qué fármacos podemos comparar, o sea, combinar en una pastilla única, o aunque sean en varias pastillas, pero que se puedan apoyar los unos a los otros, como decía previamente. Y de hecho,
esto, cuando se ha analizado en otros estudios, en este metaanálisis, lo que vieron es cómo de importante es tener el que sea una pastilla única que combine los fármacos, un single tablet regimen, frente a que sean múltiples comprimidos. Y tanto si es con muchas pastillas una vez al día o varias veces al día, la adherencia era superior en los regímenes que tenían una pastilla única. Lo que es mucho más importante es que el efecto también es mucho mayor. Cuando en los regímenes que tienen una pastilla única, aquí esto es carga viral, había una mayor supresión virológica en aquellos que tenían pastilla única, es un factor predictor de supresión virológica, aunque con los CD4 no lo encontramos. Y esto, bueno, pues es algo que hemos ido aprendiendo, que a lo largo del tratamiento los CD4 suben y bajan por otros muchos factores y no todo, muchas veces, a pesar de que nos gustaría que hubiese fármacos maravillosos que subiesen los CD4 de golpe, no todo el mundo consigue una reconstitución inmune tan rápido como nos gustaría, o incluso hay pacientes en las que no conseguimos la reconstitución inmune. Y en cuando se analizaron otros factores, como era la aparición de eventos adversos o era mortalidad incluso, no había diferencias si era una pastilla única o eran o múltiples pastillas en el régimen de tratamiento antirretroviral. A mí, después de esto, me gustaría pensar que la supresión a largo plazo, digamos que es como un taburete de 3 patas en el que el virus y el fármaco pues tienen un gran peso, que esto más o menos estaría inestable, pero que se mantendría muchísimo más si tuviésemos una tercera pata, que es la adherencia, y eso daría una mayor fortaleza a la supresión a largo plazo. Y para finalizar, a mí me gustaría concluir que hay cosas que son muy importantes en la adherencia y que además de la supresión viral es que evitas la generación de resistencias, además tiene un mayor impacto en una generación, en la calidad de vida y en tener una buena salud. Y por último, también tiene un impacto en salud pública y en el control de la transmisión del virus. Si bien es cierto, es que la relación entre la adherencia y la resistencia es compleja y que está más relacionado con algunos fármacos y que existen otros factores que se han relacionado con la emergencia de mutaciones de resistencia como os he mostrado previamente, con muchos de ellos relacionados con el fármaco, pero también con el virus. Y esto es todo lo que yo quería contaros. Muchas gracias. Y doy paso ahora al doctor Ramón Morillo del Hospital Valme de Sevilla, que antes no lo dije, y que nos va a hablar de un nuevo enfoque sobre la adherencia. Ramón, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Celia, por la presentación. Enhorabuena a Raquel por la presentación anterior, que ha sido francamente interesante y me ha dado un pie perfecto para avanzar en este planteamiento, que como he venido a titular, este nuevo enfoque en adherencia que venimos trabajando en los últimos años, sobre todo en el entorno de la farmacia hospitalaria, que es a lo que yo me dedico. Muchísimas gracias por contar conmigo, a Seisida y a Gilia, por hacer posible estos webinars, y espero que no tengamos ningún problema desde el punto de vista técnico para hacer la presentación de una forma normal. Contrariamente a lo que en su día mucha gente pensó, sobre todo con el tema de la simplificación de los tratamientos en los últimos años, en adherencia no está todo dicho, y mucho menos en la adherencia en el paciente VIH en la actualidad, ¿no? Tenemos muchísimo por decir, muchísimo por hacer, que es lo más importante, y estamos a las puertas o estamos ya entrando en una década en la que el perfil de paciente ha evolucionado y necesita de un abordaje diferente a cómo hasta ahora nos hemos centrado en la mayoría de los casos para mejorar la adherencia terapéutica en nuestros pacientes. El planteamiento de la presentación, básicamente quiero trasladaros esta idea de una forma fresca, de una forma diferente a lo que habitualmente se nos viene contando en charlas dedicadas a la mejora de la adherencia terapéutica, sentar las bases a través de unos aspectos muy básicos, ir planteando una propuesta diferente y cómo desde la farmacia hospitalaria venimos trabajando, y algunos resultados de las últimas publicaciones y los últimos conceptos que se vienen trabajando en este entorno, y por supuesto
acabar con unas conclusiones que espero sean lo más útiles e inspiradoras posibles para todos. Definiciones de adherencia, como podéis imaginar, a lo largo de los años se han publicado muchísimas. Yo he considerado oportuno incluir precisamente la que se incluyeron en las últimas guías de GESIDA del año 2020, en la que ya de por sí el propio título del documento daba muestra de la diferencia en el abordaje en cuanto a adherencia en el paciente VIH en la actualidad. Si recordáis, la última guía hablaba de la mejora del tratamiento antirretroviral, y en la última actualización ya se hablaba de la mejora a toda la farmacoterapia. Es un aspecto fundamental en el abordaje del paciente de hoy. La mejora en la adherencia tiene que visibilizarse desde un punto de vista integral y parte de la base de la implicación del paciente en la correcta elección, inicio, mantenimiento y control de toda su farmacoterapia prescrita, porque ese es el planteamiento, que el paciente se encuentre en el estado de salud óptimo, adecuado a cada momento, y planteando objetivos en relación a la farmacoterapia de forma conjunta para poder alcanzar esa situación clínica y esa expectativa de salud acorde a su situación de partida, ¿no? Es muy importante esto porque creo que esta es una de las principales bases que van a elegir la atención al paciente. Creo necesariamente no hay ningún planteamiento unilateral que mejore la adherencia. El planteamiento evidentemente tiene que ser de mejora desde un punto de vista de abordaje multidisciplinar, pero con un enfoque multidimensional. Es muy importante conocer todos los aspectos relacionados con aspectos cognitivos, nutricionales, socioeconómicos, socioafectivos del paciente, para poder plantear estrategias que identifiquen en qué momento el paciente no tiene una buena relación con su farmacoterapia y a partir de ahí sentar las bases para esa mejora que os comentaba anteriormente. Por tanto, esta es una norma fundamental para el abordaje del paciente en los próximos años, abordaje multidisciplinar con una orientación multidimensional. Muy importante también conocer las diferentes etapas que un paciente debe superar a la hora de alcanzar una adherencia óptima. Si bien son 4 grandes pilares sobre los que debemos cimentar esa mejora de la adherencia. Tenemos que conseguir, como sanitarios en el entorno del paciente VIH, que la adherencia sea algo muy obvio para el paciente, muy atractivo, muy sencillo y muy satisfactorio, teniendo claro que estas 5 etapas son etapas que se van a repetir una y otra vez en nuestros pacientes y que en algunos durarán más y otros menos, pero que todos van a pasar por esta etapa de aceptación diagnóstica, percepción de las necesidades, creencias, condicionantes para la toma de medicamentos. Muy importante conocer cuáles son los objetivos en relación a la farmacoterapia que van a mover al paciente hacia esa adherencia óptima, qué disposición, qué habilidades, qué competencias en el entorno de la salud el paciente manifiesta y en cuáles podemos seguir trabajando en los próximos años y, por supuesto, superar esas barreras y esas dificultades que os comentaba anteriormente y que cada paciente de forma individual presenta en nuestras consultas. Clásicamente la división entre adherencia primaria y secundaria que hemos conocido tenía mucho que ver con la intencionalidad. Se hablaba de adherencia primaria si no había una intención, estaba relacionado con el olvido de la toma de los medicamentos y, sin embargo, la adherencia secundaria estaba más relacionada con esa intencionalidad del paciente que por diversos motivos económicos o de experiencias previas en relación a la farmacoterapia, efectos adversos, etcétera, el paciente decidía no tomar. También esas definiciones de adherencia primaria y secundaria hace aproximadamente un año que cambiaron. Como vais a ver ahora, la división entre una y otra ya no tiene nada que ver con la voluntariedad del paciente. Lo que sí está claro y aparece en la guía es que es muy importante recomendar la evaluación de la adherencia global en nuestros pacientes con un nivel de evidencia cada vez más rotundo en base a los datos que se vienen publicando. ¿Por qué es importante definir adherencia primaria y secundaria? Porque la adherencia primaria va a medir el tiempo que pasa desde que se realiza la prescripción de un fármaco hasta que el paciente lo tiene en su poder. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay diferentes estudios publicados y en pacientes VIH también se confirma, donde se identifica que hasta 1/3 de la medicación prescrita ni siquiera se va a recoger a la oficina de farmacia. Por tanto, partimos de la base de que hay 1/3 de medicamentos que ni siquiera se inician. Por tanto, es algo muy relevante a la hora de el planteamiento de objetivos que os comentaba anteriormente. La adherencia secundaria, tal vez la más clásica, la más conocida, la que más se ha trabajado, es la que mide el grado de utilización de la medicación una vez que el paciente ya la tiene en su poder
pero plasmando claramente el acuerdo con las recomendaciones realizadas, medidas higiénico-dietéticas, etcétera, que una farmacoterapia concreta puede plasmar. Por tanto, aquí se visualiza claramente la diferencia entre adherencia y cumplimiento de la medicación. Y la verdad es que partimos de una muy buena base. Yo no soy nunca partidario de ese abordaje cuantitativo, sino un abordaje mucho más cualitativo, pero desde el punto de vista numérico, los diferentes estudios nos indican que desde el punto de vista global la adherencia al paciente VIH es mucho mejor en términos de análisis de la adherencia al tratamiento antirretroviral que la que tienen otros pacientes con patologías crónicas, como puede ser incluso el cáncer u otras como la diabetes u otras patologías infecciosas, hipertensiones, etcétera. Si estáis viendo que las publicaciones hablan de que la adherencia con el tiempo, la adherencia secundaria con el tiempo, es mucho peor en las patologías concomitantes en pacientes VIH. Desde este punto de vista también podemos analizar qué factores están marcando la adherencia en nuestros pacientes, ya lo sabéis, desde el punto de vista de las características propias o actitudes, creencias, expectativas, experiencias previas, que son determinantes en cada paciente en cada momento, porque estas características van modificándose a lo largo de la historia de un paciente y pueden aparecer y desaparecer conforme un paciente va evolucionando. Y por supuesto también tener claro que algunos de los grandes problemas de adherencia han tenido que ver no solamente con el personal sanitario, sino con la estructura sanitaria, como luego veremos, que es un elemento que actualmente también podemos ir superando con los nuevos enfoques asistenciales. Desde el punto de vista del tratamiento, ya sabéis que la peor adherencia se ha relacionado con el número más alto de fármacos, la frecuencia de dosificación, las duraciones del tratamiento, restricciones alimentarias, la presencia previa o actual de efectos adversos, la no acomodación respecto al estilo de vida de los pacientes y, por supuesto, el tipo de tratamiento que se prescriba y la importancia o priorización que el paciente le dé a ese tratamiento prescrito. Métodos de medida hay muchos, ya sabéis que el método ideal no se ha inventado todavía, aunque hay métodos directos e indirectos. Lo que se recomienda siempre es utilizar al menos más de un método para identificar ese porcentaje de adherencia que podemos considerar óptimo, aunque a día de hoy, con la farmacocinética que los fármacos actuales presentan, no está claro a dónde marcar el umbral, aunque, como digo, creo que esto es algo que no nos debe obsesionar y sí nos debe obsesionar más esa adaptación multidimensional que os comentaba anteriormente. Las recomendaciones de GESIDA pasan por esas pautas sencillas, lo más posible desde el punto de vista del tratamiento antirretroviral, que en pacientes con evidencia o riesgo de mala adherencia se recomienda administrar pautas en un único comprimido, que en presencia de fallos virológicos se debe evaluar periódicamente el grado de adherencia para analizar las circunstancias propias de los pacientes. Como consecuencia, ya lo comentábamos anteriormente, obviamente el fallo virológico es uno de ellos, pero también la peor adherencia al tratamiento se relaciona con peores resultados en salud, sobreutilización de recursos sanitarios o una esperanza de vida comprometida con respecto a lo que sería un paciente de una edad similar no infectado de VIH. Como decía, hasta aquí lo tradicional, hasta aquí lo conocido con respecto a la adherencia o las bases de la adherencia, pero como farmacéutico yo quería trasladaros el cómo la farmacia hospitalaria está trabajando para adaptarnos a ese paciente que en la actualidad nos encontramos y que demanda una asistencia diferente a la que tradicionalmente nos hemos encontrado. Desde este punto de vista, hemos identificado cuáles son las tres grandes necesidades que el paciente en la actualidad nos ha manifestado y pasa por un modelo de atención farmacéutica sentado en tres pilares que hemos denominado capacidad por la identificación de las necesidades individuales y esa asistencia acorde a esas necesidades que anteriormente os comentaba, y para eso estamos utilizando herramientas de estratificación e intervenciones homogenizadas para cada tipo de paciente, a mayor complejidad, mayor intensidad en cuanto al seguimiento a los pacientes. Como decía anteriormente, la clave está en que el paciente visibilice esos objetivos a corto y objetivos a medio y largo plazo y, por tanto, la entrevista motivacional en consulta externa es la herramienta fundamental de asistencia a los pacientes de manera presencial. Y por último, os decía también que el paciente en la actualidad ya demanda otro tipo de asistencia no exclusivamente presencial. El paciente demanda de una atención longitudinal a largo plazo y una vinculación permanente con sus profesionales sanitarios. Y para esto las nuevas tecnologías son fundamentales y en los últimos 2 años seguramente habéis escuchado hablar mucho de la telefarmacia y creo que es algo que nos va a ayudar si lo utilizamos correctamente y con muy buen enfoque. Este es sería un algoritmo
de cómo utilizamos esta metodología en las consultas de farmacia. Ya estáis viendo que aquí aparecen los 3 elementos que os comentaba anteriormente: la estratificación, el trabajo arduo de entrevista motivacional en el que identificar las motivaciones, las discrepancias internas, el compromiso con la farmacoterapia a través de ese alineamiento de objetivos a corto y medio largo plazo, y por supuesto la utilización de las nuevas tecnologías para ese seguimiento mantenido. Probablemente este algoritmo os asemeje mucho a este otro, que es el algoritmo para la mejora de la adherencia, que aparece en la última versión de la guía de GESIDA, en el que estáis viendo cómo la valoración inicial de los dos pacientes pasan por ir analizando todas esas dimensiones que pueden comprometer la adherencia y realizar un diagnóstico educativo a partir de esa estratificación, ese programa personalizado de terapia educacional y esa entrevista motivacional para llevar a cabo intervenciones presenciales e intervenciones no presenciales gracias al uso de las nuevas tecnologías, y que exista una continuidad en el tiempo en cuanto al seguimiento para tomar decisiones conjuntas, como decía anteriormente, en base a la experiencia del equipo multidisciplinar en el seguimiento de este tipo de pacientes, e ir modulando la asistencia y la necesidad de esas intervenciones en función de los resultados que vayamos viendo. Como decía, creo que es muy importante también trasladar un enfoque completamente diferente, incluso en los propios conceptos que trasladamos en el día a día. Creo que es muy necesario abordar y abandonar el aspecto cuantitativo de, por ejemplo, el número de fármacos, o lo que es más conocido como polifarmacia, para empezar a hablar de la complejidad de la farmacoterapia. Ahora hablaremos de una herramienta muy utilizada al respecto. Incluso dar ese toque de compromiso en el concepto de adherencia que tenga más que ver con el uso de recursos sanitarios, y pasar de adherencia a hablar de activación del paciente en relación a su farmacoterapia. Para hablar de la complejidad farmacoterapéutica se han desarrollado a lo largo de las 2 últimas décadas diferentes herramientas, y creo que la más útil, la que más ha profundizado y la que más resultados ha publicado en relación al manejo del paciente VIH es el Medication Regimen Complexity Index, que no es más que un índice que va de 0 al infinito en función de los fármacos que tenga prescrito un paciente, pero que aglutina la posología, la forma farmacéutica e incluso las instrucciones de administración de un fármaco concreto. Como veis, hay una adaptación hecha al entorno español, al entorno castellano, y es una herramienta que, aunque es sencilla desde el punto de vista conceptual, la principal dificultad que tiene a día de hoy es que no existe una herramienta automática para su cálculo, pero sí que existen otras herramientas con las que calcularlo. La verdadera importancia de esta herramienta está en relacionarlo con resultados en salud, aunque ya he publicado cómo la complejidad farmacoterapéutica, por ejemplo, se relaciona con un mayor número de ingresos, mayor aparición de efectos adversos o interacciones, como podéis imaginar. Y desde el punto de vista de la activación, el cómo un paciente es capaz de utilizar los recursos sanitarios a su disposición, también es un elemento, un concepto que se publicó a principios de siglo y que en diferentes tipos de pacientes también se ha utilizado para identificar qué estrategias hay que llevar a cabo para que un paciente utilice esos recursos, todos los que están a su disposición, incluido la farmacoterapia. Desde el punto de vista de la atención farmacéutica, ambos conceptos, pues complejidad, activación, se han puesto de manifiesto, se han utilizado, se han analizado para ver la importancia y cómo utilizar o modular la asistencia de nuestros pacientes. Ya tenemos algunos datos muy interesantes, como que una mayor complejidad se asocia a una peor calidad de vida en pacientes VIH. Incluso en este estudio del doctor Contreras se ha visto cuáles son las dimensiones que más se afectan cuando la complejidad farmacoterapéutica es mayor, como estáis viendo ahí. También es muy importante tener claro que hay un umbral que marca la relación de un paciente de mayor complejidad, y el valor de 11,25 se asocia a esa complejidad mayor en los pacientes VIH. También se ha puesto de manifiesto algunos nuevos conceptos en relación a la adherencia. Llamo la atención sobre el concepto PINDINAB, que aglutina 3 elementos muy interesantes y que se ha visto su presencia en pacientes VIH. PINDINAB hace referencia a medicación potencialmente inadecuada, interacciones medicamentosas y no adherencia a la medicación concomitante. Pues bien, como estáis viendo en este estudio que se publicó el año pasado, la presencia conjunta de los 3 elementos en pacientes VIH
ocurre hasta en un 12% de los pacientes que seguimos en consulta habitualmente y, por tanto, eso nos da una pista sobre cómo ir modulando la asistencia a nuestros pacientes. También muy importante otro concepto, un estudio muy reciente publicado hace muy poquito, el fenómeno free hit, el triple impacto que tiene la polifarmacia en pacientes VIH. Aglutina alta complejidad farmacoterapéutica, interacciones medicamentosas y esa alta complejidad farmacoterapéutica de los que hablaba anteriormente. Y como también el modelo predictivo te dice que el número de medicamentos concomitantes se asocia a esa peor o esa presencia del fenómeno free hit como un elemento también que nos va a permitir modular la asistencia a nuestros pacientes. Desde el punto de vista de resultados, de aglutinación de todos estos conceptos para la mejora de la adherencia de nuestros pacientes, hay diferentes estudios a nivel internacional y a nivel nacional que ya han puesto de manifiesto cómo este abordaje del paciente permite una mejora de la adherencia, tanto primaria como secundaria. Este es un estudio recientemente publicado en la revista Farmacia Hospitalaria, en la que se vio claramente cómo el número de pacientes no adherentes primarios disminuía prácticamente a un porcentaje muy bajo, casi cero, y la adherencia secundaria, tanto al tratamiento antirretroviral como a la medicación concomitante, claramente mejoraba de forma significativa cuando se hacía este abordaje de seguimiento individualizado, trabajo por objetivo y utilización de las nuevas tecnologías. Como decía también, este enfoque está basado en la mejora de la activación a través de esta metodología y también en un estudio multicéntrico se hizo este análisis y vio cómo a partir de los 6 meses el número de pacientes con un nivel de activación muy alta crecía significativamente cuando se abordaba el seguimiento a los pacientes con esta metodología. Y para ir concluyendo, creo que es muy importante, como decía anteriormente, y queda mucho por hacer en la mejora de la adherencia al paciente VIH, sobre todo con esa orientación multidimensional que os hablaba anteriormente. Creo que es fundamental y todos tenemos claro que el enfoque tiene que ser multidisciplinar, pero no todos tenemos claro esa necesidad de abordaje multidimensional, que hay que prestar especial atención a estos nuevos conceptos, en especial al concepto de complejidad farmacoterapéutica, porque nos va a dar un matiz diferencial con respecto al uso exclusivo del enfoque cuantitativo de las prescripciones en nuestros pacientes. Por supuesto que necesitamos ir mejorando y planteando nuevos modelos asistenciales que modulen esa mejora de la asistencia farmacoterapéutica en nuestros pacientes a partir de esa individualización y, por supuesto, el contacto permanente con nuestros pacientes gracias a las nuevas tecnologías. Y creo que aquí, con el uso de la telemedicina, teleasistencia y, por supuesto, la telefarmacia, vamos a abrir un espectro hasta ahora nunca conocido, porque podremos complementar lo que ya se denomina como atención farmacéutica dual, la actividad presencial con la actividad digital en pro de la mejora de la asistencia a nuestros pacientes y con una repercusión obvia en la mejora de la adherencia en los mismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Seisida de nuevo por haberme invitado a mí y a vosotros, y muchísimas gracias a Gilia, que hace posible que podamos ir más allá del control biológico. Hasta luego.